Hace algunos años tuve una conversación con un musulmán acerca de Jesús y en el curso de nuestra conversación admitió que sabía que era un pecador. Así que le pregunté cómo en su religión podía tener sus pecados perdonados, a lo que él no tenía respuesta alguna. La razón por la que no tuvo respuesta es porque fuera de la fe en Jesucristo no hay manera de ser perdonados por nuestros pecados. En las Escrituras dicen que hay solo un nombre bajo el cielo por el cual podemos y debemos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Y por salvo la Biblia se refiere a ser librados del juicio eterno al ser perdonados de nuestros pecados, al ser perdonado por todas nuestras iniquidades. Y ahora hoy, cuando volvemos a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un maravilloso pasaje de las Escrituras que no solo se enfatiza la gracia de Dios, pero llegamos a este pasaje que no solamente nos enseña de la gracia del Señor y cómo perdona a los pecadores, sino también revela que como Dios, Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Y esto es lo que leímos en Lucas 5, 17 al 26. Un día estaba enseñando y estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba presente para que él hiciera sanidad. Y unos hombres llevaban en una cama un paralítico y estaban tratando de traerlo y ponerlo delante de él. Pero no encontrando cómo entrar a la casa a causa de la multitud, subieron al techo y lo bajaron a través de las tejas con su camilla en medio de la multitud delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: Amigo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿Quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conscientemente de sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Por qué discutís en vuestros corazones? ¿Qué es tan fácil decir tus pecados te han sido perdonados o decir levántate y anda? Pero para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Inmediatamente se levantó delante de ellos, cogió su cama y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos se quedaron atónitos y comenzaron a glorificar a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Ahora, esta es una historia muy conocida que la mayoría de ustedes ha escuchado antes. Está no solamente en Lucas, sino también en Mateo y en Marcos, en la historia de un hombre paralítico cuyos amigos lo llevaron en una cama, sería algún tipo de colchoneta, en el cual lo llevaron a una casa donde estaba Jesús enseñando, pero la multitud dentro de la casa era tan grande que no podían entrar a la casa para llevar a este hombre enfrente de Jesús. Así que ellos subieron al techo y cavaron un hueco en el techo y bajaron a su amigo en su cama, de modo que fue colocado justo enfrente de Jesús. Pero en lugar de simplemente curar a este paralítico, Jesús sorprendió a todos cuando al declararlo perdonado de sus pecados. Y eso creó todo tipo de problemas porque algunos líderes religiosos judíos que estaban presentes al escuchar decir a Jesús que este hombre fue perdonado, lo acusaron de blasfemia, ya que solo Dios puede perdonar a los pecados y Jesús estaba reclamando esa prerrogativa que era correcta para él mismo. Y amigos, eso es precisamente el punto de todo pasaje de la Escritura. Verá, el propósito de Lucas al contarnos esta historia es enseñarnos que Jesucristo tiene la autoridad para perdonar el pecado, simplemente porque Él es Dios. Y Lucas ha estado construyendo hasta este punto por un tiempo. Y quiero que piense en diversos eventos de los que hemos estado nosotros estudiando antes de esto. Él nos está diciendo desde el principio del ministerio público de Cristo algunos eventos increíbles que se han dado al lugar. Comenzó todo en el capítulo 4 con el pueblo de Nazaret rechazando la autoridad de Cristo como Mesías
Y fue cuando él vino a Galilea, cuando vino a la ciudad de Nazaret, y se acuerda cuando ellos llegaron y empezó a hablar en la sinagoga diciendo que él era el Mesías, y ellos lo rechazaron. Y de ahí en nosotros empezamos a darnos cuenta cómo él empieza a demostrar qué tan equivocada la gente de Nazaret estaba cuando él empiezan a tratar de matarlo. Así que Lucas nos está diciendo cómo están tan equivocados ellos, esta gente, cuando nos empieza a contar varios milagros sobrenaturales que hizo Jesús y que revelaron su poder y su autoridad. Y todos estos milagros revelan su autoridad y su poder. El primero fue su poder sobre los demonios, cuando echó fuera de un demonio de un hombre en la sinagoga de Cafarnaum. Luego fue su poder sobre la enfermedad, cuando sanó la suegra de Pedro de una fiebre muy alta, y posteriormente sanó a todos los que estaban en la ciudad de Cafarnaum y alrededores. Después de esto, Lucas reveló el poder de Cristo sobre la naturaleza cuando nos contó la historia de cómo Jesús dirigió decenas de peces en el mar de Galilea para que nadaran directamente en las redes de Pedro. Como recordarán, fue esta historia del pez que Lucas mencionó por primera vez el tema del pecado al decirnos que cuando Pedro reconoció la deidad de Cristo se dio cuenta que él estaba en la presencia de Dios mismo. Él se postró en sus pies diciendo, mientras estaban ahí, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y él reconoció que mismo Dios estaba en el bote con él, y esta sería la primera vez que Pedro se da cuenta de esto, que Jesucristo es Dios. Él se postra y se da cuenta de su gran pecado. Y luego vimos hace un par de semanas cuando Lucas reveló cómo Jesús tenía el poder de sanar a un hombre de la enfermedad más temida y aterradora del mundo antiguo, que era la enfermedad de la lepra. Y aunque el texto no establece esto explícitamente, aquellos familiarizados con la Biblia saben que la lepra es una enfermedad literal, también ilustrativa y simbólica de la corrupción pecaminosa que infectó nuestros corazones antes de la salvación. Es decir, todos eran morales leprosos antes de que Jesús nos sanara. Así que después de habernos contado estas diversas historias sobre el poder de Cristo sobre los demonios, las enfermedades, el curso de la naturaleza, mientras que al mismo tiempo nos presenta el tema del pecado, Lucas ahora procede a decirnos que Cristo tiene el poder y autoridad para hacer lo que no solo Dios puede hacer, que es el perdón de nuestros pecados. Ahora, este incidente sobre la curación de este hombre paralizado, mientras que al mismo tiempo perdona los pecados, plantea algunas preguntas bastante importantes sobre la enfermedad con las que debemos lidiar, como ¿por qué Jesús, para entender la respuesta clara? Por ejemplo, aquí vemos, ¿por qué Jesús le dijo a este hombre en particular que fue perdonado cuando sanó a otras personas enfermas sin perdonarlas? ¿Qué significa que el pecado de este hombre le había causado su parálisis? Y en una nota más personal, implica esta historia que Dios nos castiga con enfermedades por algún pecado que hemos cometido y que eso está conectado. Ahora, estos son algunos de los temas que queremos abordar a medida que avanzamos en estos versículos, pero al hacerlo no queremos perdernos el mensaje principal de este pasaje, y es que es el declarar la verdad, que debido a que Jesús es Dios, Él tiene el poder y autoridad absoluto para perdonar nuestros pecados. Y eso es, Él nos puede perdonar. Qué maravillosa verdad es esa, porque el perdón significa, no importa por cuánto tiempo hemos sido salvos, porque el perdón significa que Dios borra la pizarra de todos nuestros pecados para que no estemos condenados ante un Dios santo. Él borra nuestro registro de ser un criminal espiritual. Él quita nuestro pecado para que no seamos eternamente castigados con su ira y juicio. Él nos remueve el pecado para que nosotros no estemos castigados eternamente en el día del juicio, por siempre y para siempre. El rey David dijo en Salmo 32, que lo leímos, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Y eso es exactamente correcto.
No hay nada como la bendición de ser perdonado y saber que no está condenado al castigo eterno en el infierno. Pero escuche atentamente, porque con demasiada frecuencia aquellos que han sido perdonados viven como si no hubieran sido perdonados, porque siguen sintiéndose culpables, avergonzados por los pecados del pasado, y por eso se golpean emocionalmente a sí mismos en lugar de abrazar el perdón de Cristo. En el relato de Mateo, en ese mismo incidente, dice que Jesús le dijo al paralítico perdonado, dijo: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Una forma de traducir esto es tener un buen ánimo, es decir, anímate, porque tus pecados han sido perdonados. Y muy bien puede ser que usted también necesite animarse, dejar de vivir bajo las perversas acusaciones de la condenación de Satanás. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a recordar que el Evangelio y predicarlo a sí mismo tiene que ver que tiene que perdonarse a sí mismo antes de que me perdone el Señor. No, la Biblia nunca ha dicho eso. Eso no es un concepto bíblico, pero más bien lo que tiene que usted hacer es recordar el Evangelio y recordárselo a usted una y otra vez, recordándose a sí mismo de las verdades para que puedan aplicar a su vida y para que usted pueda, por medio de la muerte de Cristo, que fue condenado en su lugar y ha sido completamente perdonado, para que usted pueda resistir al enemigo, porque ya no hay condena, ya no hay condena contra aquellos que están en Cristo, porque el Señor fue condenado en su lugar. Y ahora yo le quiero sugerir que si usted tiene problemas con entender este perdón, deje de las dudas a un lado y cambie cómo se siente. Empiece a agradecerle al Señor que lo ha perdonado, que por medio de su sangre ha sido perdonado. Ahora, si usted nunca ha sido perdonado porque nunca ha confiado en Cristo para la salvación, entonces permita que el Señor levante la carga de su gran peso de culpa, como lo hizo con este hombre paralítico, perdonando todos sus pecados. Como usted ponga la confianza en Cristo como su Salvador y los perdona todos y cada uno de sus pecados. Así que ese pasaje que tenemos ante nosotros hoy se centra en la única verdad básica de que Jesús tiene la autoridad para conceder el perdón de los pecados. Y la forma en que Lucas desarrolla esta verdad es mediante el uso de una historia para presentar dos argumentos claves y demostrar la autoridad divina de Cristo para perdonar el pecado. La primera, él pronuncia el perdón a un paralítico, y luego él prueba que tiene la autoridad para conceder el perdón. Así que veamos el primero. El primer argumento clave demuestra que Cristo tiene la autoridad para perdonar el pecado. Es que él pronuncia el perdón a un paralítico. Un día estaba enseñando y ahí estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para que él hiciese sanidad. Ahora, Lucas comienza afirmando que este incidente que está a punto de contarnos sucedió durante cierto día cuando estaba Jesús enseñando. Ahora, ¿qué día específico fue este? Lucas no nos dice. Tampoco nos dice el lugar exacto en términos de ciudad de donde se dio este acontecimiento. Sin embargo, Marcos, en su narración del Evangelio, dice que en la enseñanza de Cristo, que el incidente nos dice que dio lugar en el lugar de Capernaum, y específicamente en una casa. Ahora, esto de quién era esta casa tampoco nos dicen. Es posible que fuera la misma casa de Pedro, la casa de su suegra, y porque Jesús se estaría hospedando ahí, porque siempre tenían un espacio para él cuando él venía, o quizás algunos de los amigos del Señor que le habían proporcionado una casa para quedarse mientras estaba en Capernaum. Pero independientemente de quién fue esta casa, en ese día particular, ese día en que Jesús estaba enseñando, había algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todo Israel, de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén, y estaban sentados en la casa escuchando lo que Jesús tenía que decir. Ahora, esta es la primera vez que Lucas menciona a los fariseos, porque lo que sería útil para nosotros no sería
la última vez, pero algo que es útil para que entendamos acerca de ellos, especialmente porque van a figurar de manera prominente en la vida del ministerio de Jesús. Entonces, queremos entender quiénes eran estos fariseos. Bueno, era una secta religiosa judía que comenzó durante el tiempo entre el final de la era de antes del Antiguo Testamento y el comienzo de la era del Nuevo Testamento. Ahora, su nombre fariseo revela mucho acerca de ellos porque la palabra significa separar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Ellos se separaron de todos los que se sentían espiritualmente inmundos, los gentiles, recaudadores de impuestos y pecadores notorios. Pero su actitud de separación no quedó ahí. Verá, estos fariseos eran hombres arrogantes, santurrones, que miraban con desdén a todos quienes no se sentían a la altura de sus estándares espirituales. Y puede ver esto en el desdén que tenían por la población en general del pueblo judío. La gente en general de Israel. Nosotros leemos de esto en Juan 7 después de oír a una multitud de judíos que hablaban favorablemente de Jesús y se preguntaban si él podría ser el Mesías. Los fariseos dijeron esto acerca de la idea de la gente común de Israel. Esta multitud que no conoce la ley es maldita. Amigos, esa era la actitud de estos fariseos. Era lo que ellos pensaban de los hombres típicos de hombres y mujeres. Ellos decían que los que era gente ordinaria, común, no gobernante y no pertenecientes a la élite de Israel. Y que todos estaban ignorantes a la ley de Dios y que Dios los maldecería. Ahora, en cuanto a lo que los fariseos creían teológicamente, podría sorprenderles saber que en esta línea era una gran parte del Antiguo Testamento. De hecho, creían muchas de las cosas que Jesús enseñó, la resurrección futura, ángeles, un Mesías literal que establecería un reino literal. Ellos creían en la soberanía de Dios junto con la responsabilidad humana en la restauración futura de Israel en su tierra, para mencionarle algunas cosas. Sin embargo, el problema no era tanto su teología de los fariseos. El problema era que en su celo por la ley mosaica agregaron ellos decenas de reglas hechas por un hombre a su teología para ayudar a las personas a saber cómo aplicar la ley a su vida diaria. Así, por ejemplo, tomando la ley de que toda persona judía debía apartar el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, para descansar. Nosotros lo llamamos sábado, pero era un sábado. Para descansar, cesando de su trabajo ordinario, los fariseos, ellos tenían que descansar de sus cotidianas actividades, pero para lo que ellos hicieron, ellos agregaron tantas prohibiciones hechas por el hombre para explicar cómo guardar el sábado. Que se llenó, escuche, ellos llenaron 24 capítulos de sus escritos religiosos. Ahora, imagínese esto, 24 capítulos. ¿Quién podría siquiera recordar todas estas cosas y obedecerlas? Era tan importante para ellos y eso era lo que ellos le ponían a la gente a obedecer. Ellos le ponían a una ley simple. Y todo lo que hicieron realmente es muchas cosas que nadie podría obedecer. Además, los fariseos se volvieron, como lo expresó un erudito del Nuevo Testamento, tan enfocados en los rituales y en el cumplimiento externo de la ley que abandonaron la verdadera religión del corazón por la mera modificación del comportamiento externo y ritual. Y este énfasis en el comportamiento externo al descuido de la obediencia sincera y a la sumisión a Dios hizo que estos hombres fueran extremos en su hipocresía, ya que buscaban ellos impresionar a las personas practicando reglas religiosas sin ninguna realidad piadosa detrás de su comportamiento. Por eso mismo fue que Jesús advirtió a sus seguidores que no fueran hipócritas como los fariseos. Y él les dijo en Mateo 6:1, aquí cubriendo todas estas actividades de los fariseos: cuídate de practicar tu justicia delante de los hombres para ser notado por ellos.
porque de otro modo no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego Jesús dio algunos ejemplos de cómo los fariseos que hacían esto, en sus ofrendas, en sus oraciones, en sus ayunos. Todos querían mostrar solo una actuación religiosa para que los vieran en público, de que ayunaban, nada más para que todo el mundo viera qué dedicados eran ellos, no. Y todo eso lo hacían para hacer un show, para que la gente los viera, para que impresionaran a los otros con sus gran obediencia, pero realmente eran unos hipócritas, porque no había obediencia en él sin corazón y honra al Señor. E incluso cuando los fariseos realmente enseñaban lo que era bíblicamente correcto y exacto, Jesús aún así los condenó porque fallaron en practicar lo que enseñaron a otros a hacer. Note lo que dijeron los fariseos en Mateo 23 del 1 al 3. Entonces Jesús habló a una multitud, ya que sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Por tanto, todos lo que os oigan, hacedlo y observadlo, porque no hagáis conforme a sus obras, porque dicen cosas y no las hacen. Ellos se han sentado ahí y todo lo que te dicen que hagan, no lo hacen. Y lo que está diciendo aquí, te están enseñando una ley correcta, pero te la están enseñando, pero ellos no lo hacen. Pero por tanto, no os digan o hagan lo que ellos dicen. No sigan su ejemplo de ellos, porque son hipócritas, porque ellos no practican lo que dicen. Hagan lo que tienen que hacer si están haciendo en las escrituras, pero no sigan su conducta ni su comportamiento, porque eso es hipócritas. Porque ellos te dicen qué hacer, pero ellos no lo hacen. Pero yo sé que todo esto es terrible, pero lo peor de los fariseos que todavía viene para acá es que creían y enseñaban al pueblo judío que la salvación se podía lograr al guardar la ley mosaica y todas sus regulaciones legales hechas por hombres que sentían que eran las aplicaciones de la ley, porque les decían que solo así tenían que ser ellos correctos, obedecer la ley para que pudieran ser salvos. Era salvación por medio de trabajos. Mateo 23, 13 y 15. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ha cerrado el reino de los cielos a los hombres, porque no entráis vosotros mismos, ni dejáis entrar a los que han entrado. Usted no conoce la gracia del Señor y tú detienes a otros que están buscando al Señor. Tú les dices que no, tienes que hacer esto o el otro. Y entonces en el versículo 15 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis el mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando llegue a ser uno, les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque tú les enseñas que ellos pueden obtener su salvación por medio de labores. Y aunque los fariseos eran relativamente pequeños en número, en comparación con algunas de las otras sectas judías de Israel de esa época, eran ellos un grupo pequeño, digamos que serían 6,000 de ellos que existían en ese momento. Ellos sí traían una gran influencia sobre la gente judía. Así que su punto de vista de cómo tener el cumplimiento, cómo tener el agrado del Señor era por medio del cumplimiento de la ley. Era una creencia general de la mayor de la gente de Israel, lo cual lo vemos en Romanos 10, del 1 al 3. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Hablando de Israel. Es de lo que habla este versículo de Israel, y les explica, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento, aunque son muy apasionados. Eso no tiene que ver en el conocimiento, ciencia del conocimiento. Pero en el versículo 3 dice: porque desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, no conociendo que ellos eran, que solamente el Señor te puede dar la rectitud y no las labores. Ellos van buscando toda clase de labores por medio de una obediencia a una palabra.
y por favor dice, oren por su salvación porque ellos no entienden la verdad. Entonces, cuando vemos a explicar, nos dice aquí Lucas que había otro grupo de hombres ahí que que estaban escuchando al Señor predicar. Y él dice que había ahí los maestros de la ley. ¿Y quién eran estos hombres? Bueno, estos eran los eruditos bíblicos, a veces denominados como abogados, pero no abogados como los conocemos. Eran más bien, les decían abogados porque eran unos expertos en la ley mosaica y que se enfocaban cómo interpretar y aplicar esa ley. Entonces, al hablarnos de estos dos grupos de hombres que asistieron el día de Jesús, estaban enseñando en una casa en Capernaum. Lucas nos ha preparado para este escenario. La pregunta entonces es, ¿por qué estaban ahí estos hombres? ¿Qué interés tenían estos fariseos y escribas en Jesús mientras él enseñaba? Que venían de todos lados y se sentaban en una casa mientras él enseñaba. Bueno, simplemente habían venido a ver a Jesús. Obviamente habían oído hablar de él y de su ministerio de enseñanza y sanidad y su creciente popularidad en Israel. Y a medida que seguía atrayendo a grandes multitudes hacia sí mismo, entonces ellos vinieron para investigar por sí mismos, para verlo y escucharlo por sus mismos oídos a este nuevo rabino tan popular que estaba enseñando a la gente. Y aunque estos hombres pensaron que iban a ese día a escuchar solamente a Jesús, Dios tenía algo reservado para ellos más grande, que iban a presenciar un milagro notable. Y Lucas nos prepara que ese milagro fue al afirmar al final del poder del Señor, en el versículo 17, el poder del Señor estaba presente para que él hiciese sanidad. Es decir, el poder de Dios estaba con Jesús ese día, permitiéndole hacer un milagro de sanidad. Verá, deje que le explique. A pesar del misterio de la encarnación de Jesús, que Jesús es Dios y por lo tanto puede hacer un milagro en cualquier momento que Él elija, cuando Él se hizo un hombre, Él dejó todos los usos de sus poderes sobrenaturales, de modo que solo hizo milagros cuando el Padre se lo dijo. Él hizo esos milagros y confió en el poder del Espíritu Santo para que esto se diera lugar. Entonces, lo que Lucas nos está diciendo es que ese día que Jesús estaba enseñando, algunos fariseos escribas lo estaban escuchando. Ese es el día que Dios Padre le había dado a Jesús el poder de realizar un milagro de sanidad. Y Luke procede a decirnos exactamente cuál fue ese milagro. En Lucas nos viene a decir exactamente lo que pasó de este milagro en el versículo 18 y 19. Y unos hombres llevaban sobre ellos una cama con un paralítico y cuando trataron de traerlo y ponerlo delante de él, pero no encontraron cómo hacerlo y cómo entrar a causa de la multitud, subieron al techo y lo bajaron a través de las tejas con su camilla. Y en medio de la multitud lo pusieron delante de Jesús. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo aquí es que mientras Jesús estaba ocupado enseñando en esta casa, algunos hombres, Marcos dice que eran 4, trataron de llevar a un amigo suyo paralítico al Señor, pero era demasiado y no podían entrar por la puerta, así que se aglomeraron para que pasaran por la puerta principal de la casa, por lo que ellos tuvieron que bajarlo por el techo. Ahora, es útil saber que en esos días la mayoría de las casas de Israel tenían una escalera exterior que conducía al techo, que era plano y que usualmente lo usaban para un lugar para relajarse durante el día, un lugar para dormir durante el calor o las noches calurosas del verano. Entonces, cuando estos hombres no lograron llevar a su amigo, a Jesús, a través de la puerta principal, decidieron llevarlo al techo de la casa, en el cual abrieron un agujero en el techo y bajaron a este hombre, de modo que cuando éste se detuvo, estaba acostado en su camilla, justamente enfrente de Jesús. Y Lucas dice, lo bajaron a través de las tejas con su camilla en medio de la multitud, enfrente de Jesús. Me encanta la forma en que Ken Hughes describe la escena, porque creo que esta captura la atmósfera eléctrica de este incidente y nos da una gran idea de cómo fue el que sucedió. Él captura esa atmósfera de este incidente y nos da una gran idea de cómo se dio lugar, como si estuviéramos ahí mismos.
Es lo que él escribió. Los que estaban dentro de la casa escucharon al palear. Luego los hombres en medio de una conversación en voz alta, mientras los hombres excavaban la tierra y arrancaban las ramas y aflojaban el techo entre las vigas. Los escombros comenzaron a caer sobre los que estaban en la casa y luego hubo un rayo de luz que se ensanchó hasta alcanzar el tamaño de un hombre. Podemos estar seguros que hubo algunos intercambios de gritos entre los que estaban adentro y los que estaban en el techo, especialmente si se trataba de la casa de la suegra de Pedro. Y finalmente hubo una advertencia de los de arriba y el lecho del paralítico descendió con cuerdas. ¡Qué imagen! Arriba con la luz que pasaba a través de ellos en forma de rayos polvorientos, 4 rostros sudorosos, traviesos y decididos bajaban ahí entre los fariseos y los escribas, sacudiendo la suciedad de sus vestiduras. En medio estaba ahí el príncipe y el paralítico. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a la entrada inusual de este paralítico? Él le dijo: amigo, tu fe ha sido perdonada, tus pecados han sido perdonados. En lugar de simplemente sanar a este hombre como Cristo había hecho por muchas ocasiones, el Señor en esta ocasión, sin explicación e inesperadamente, declaró perdonados los pecados de este paralítico. Ahora, ¿por qué hizo esto en este momento? Porque no lo hizo con otros hombres o todas las veces que sanaba a alguien. Y estamos tratando de entender por qué fue que Jesús hizo lo que hizo con este hombre. En primer lugar, es importante entender que en los días de Cristo era la creencia común, aunque era errónea, entre el pueblo judío que todas las enfermedades y aflicciones físicas eran un resultado directo del pecado de alguien. Estaban totalmente equivocados, pero ese era el punto de vista de ellos. Los rabinos enseñaron que todas las enfermedades físicas eran signos del desagrado de Dios y era su castigo por algún pecado específico. Vemos nosotros esta idea en Juan capítulo 9, cuando Jesús combatió el gravísimo y cruel error teológico. Al pasar vio a un hombre ciego, y esto fue lo que vieron. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Respondió Jesús: no es que éste haya pecado ni sus padres, pero fue para que las obras de Dios pudieran manifestarse en él. Ahí va. Él le dijo: no fue este que haya pecado ni sus padres, pero fue para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. Así que vemos cómo el Señor Jesús está en total desacuerdo de qué causa una enfermedad. Ahora, la amplia enseñanza acerca de este tema es de que algunas enfermedades pueden ser el resultado directo de la mano castigadora de Dios. Vemos en 1 Corintios 11, no todas las enfermedades son causadas por el pecado personal, porque ellos vinieron ahí con el Señor. Y que alguna enfermedad que pudiera ser el resultado directo del pecado de alguien, pero no todas las enfermedades son resultado de un pecado. Y por la cual dice que no todas las enfermedades son causadas por un pecado personal. La Biblia dice que la enfermedad, la muerte, afecta a toda la humanidad a causa de la caída del hombre y la presencia del pecado en el mundo, pero la Escritura dice que cada enfermedad y aflicción ha sido causada directamente por algún pecado, pero dice que nunca hay enfermedad causada por un pecado, sino más bien nos dice que posiblemente había sido un accidente, por ejemplo, por no vivir bien, por manejar rápido. Pero yo le voy a decir que nadie sabe qué causó el parálisis de este hombre, pero yo quiero que usted entienda por qué Jesús, conociendo el corazón de este hombre, le dijo: tú has sido perdonado. Él ordinariamente no hacía esto, pero el texto no dice si este hombre había pecado o no, o si el pecado había causado su parálisis, pero lo que nosotros sí sabemos es de que este hombre estaba muy consternado por su pecado, porque Mateo en la versión paralela de esta historia nos dice que Jesús les dijo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Usted solamente le puede decir eso a una persona que está abrumada por sus pecados. Y verá, sin importar si hubo o no una relación entre el parálisis de ese hombre y su pecado, obviamente él estaba molesto y perturbado por su pecado. Y por eso lo primero que el Señor le dice aquí, le dice, hijo, ten ánimo. Él dijo, ánimo. Y no tienes que tener miedo, ya no necesitas tener tristeza, tú has sido perdonado. Y la razón por la que él no tenía que estar deprimido, desanimado, era porque Jesús le había concedido el perdón de Dios. No sabíamos si su pecado fue causado por el perdón o porque él tenía esa creencia judía de que él había causado ese parálisis. Él se sentía culpable. Es posible que él se sentía que él creía que su enfermedad era algo que era un castigo sobre él, y por lo tanto su primera preocupación no era el recibir la sanidad física de Jesús, sino recibir el perdón de Dios por sus pecados. Y eso es precisamente lo que leemos, que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Amigos, quiero que sepan que la concesión del perdón de Cristo a este hombre paralítico es el mayor milagro mencionado por Lucas en estos 2 capítulos, que destacan una serie de milagros realizados por Jesús. El perdón es un milagro mucho mayor que la curación o expulsar demonios o dirigir peces a una red. La razón de lo que es un milagro mucho mayor es por la naturaleza del perdón. Verá, el pensamiento principal detrás del concepto del perdón es enviar o apartar. El perdón significa que Dios quita nuestros pecados, en el sentido de que ya no los tiene en contra de nosotros, los borra por completo y para siempre, para que la persona perdonada nunca sea castigada por ellos. Los remueven por siempre, para que nosotros nunca seamos castigados por ellos. Y esta es la gran verdad que vemos en Salmo 103. Como está de lejos el oriente del occidente, así están alejados de nosotros nuestras transgresiones. Eso ya se acabó, está separado. Jeremías 31:34 dice, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. No quiere decir que el Señor olvida. Él simplemente dice que Él nunca va a traer ese pecado en contra de nosotros y a recordarnos cuando dijera, ¿te acuerdas aquel día que hiciste esto o el otro? En Miqueas 7:19 describe el perdón de Dios y cómo va a echar todos esos pecados a lo más profundo del mar. No hay razón para llorar cuando se han ido tus pecados. Así que para Jesús le perdonara y le concediera a este paralítico el perdón de sus pecados, significa que alguien más tendría que pagar por esos pecados. Y es por eso que la santidad y la justicia de Dios no permitirán que el pecado sea perdonado sin que primero sea perdonado y castigado. Usted verá que la justicia perfecta de Dios demanda que todo pecado sea castigado, y su justicia simplemente no permitirá que ningún hombre con pecado no tenga castigo, si no es porque Dios nunca otorga el perdón sin que se produzca un pago total por el pecado. El pecado tiene que ser pagado, pero esto es diferente. Cuando Jesús declaró perdonado a este hombre paralítico, lo hizo mirando hacia su muerte en la cruz, en el Calvario, sabiendo que Él sería el que tomaría los pecados de este hombre sobre sí mismo. Y es por eso que el perdón de Cristo es un milagro, porque Él es perfecto y sin pecado. Y Él nunca mereció ningún castigo porque nunca hizo nada malo. Él nunca pecó, ese es Jesús. Y sin embargo, Él fue castigado en lugar de pecadores, como este hombre paralítico, al convertirse en el portador sustituto del pecado. Y a nosotros, que somos pecadores rebeldes, malvados y hostiles, que definitivamente merecemos la ira del castigo eterno de Dios, se nos otorga el perdón total. Ese es el gran milagro. Es el milagro del perdón.
Es la muerte de un hombre perfecto que resulta en el perdón completo y eterno para tantos pecadores malvados como nosotros. Pero es fundamental saber que este milagro del perdón no se otorga a todos, solo a aquellos que tienen la fe en Cristo. Note, en Lucas nos dice en el versículo 20 que al ver la fe de ellos, al decir, la fe de este paralítico y de sus 4 amigos, al ver esto, él dijo, amigo, tus pecados han sido perdonados. Verá, Jesús sabía que estos 5 hombres tenían fe en él, no solo porque él, siendo Dios, leyó sus corazones, sino también porque vio la evidencia de su fe, por su determinación de llevar a su amigo y ponerlo en su presencia. Estos 5 hombres no solamente creían que Jesús sanaría a su amigo, sino aparentemente todos creían que también perdonaría su pecado. Aunque en este punto no entendían cómo funcionaba la mecánica del perdón, porque no sabían ellos nada acerca de la cruz, sí entendieron que el perdón de Dios vino solo cuando se entregaron a la misericordia de Cristo. Y eso es precisamente lo que hizo este hombre paralítico cuando se encontró a sí mismo como un pecador abrumado por culpa. Y literalmente a los pies de Jesús se arrojó a la misericordia del Señor. Y él se encuentra a los pies de Jesús, se arroja hacia él sabiendo que no hay nada que él pueda hacer para poder ser perdonado por los pecados y que es debido a su arrepentimiento quebrantado y espíritu de pobreza que Jesús dice las palabras más maravillosas que un pecador puede escuchar. Y así como vemos en este evangelio, nosotros oímos que le dice, ten ánimos, amigo, tus pecados han sido perdonados. Yo quiero que usted piense de estas palabras y cómo el Señor tiene un corazón apacible y amoroso en el cual dice, imagínese usted que usted es este hombre y usted se siente abrumado, usted viene aquí, él está lleno de culpabilidad, no puede caminar. Y entonces veniendo aquí, lo traen y le dicen a él como el centro de la atención, lo que él no quería, pero él está desesperado. Y él está desesperado por el perdón del Señor, porque él tiene mucho más que ser inválido. Y él está ahí a los pies de Jesús, con todos los ojos puestos en él, y él no solo oye a Cristo concederle el perdón, sino que le oye decirlo con compasión y amor. Verá estas palabras que dicen ánimo, como lo dijimos antes. Estos no solamente dicen, no te quedes ahí abrumado y triste. Él está diciendo, anímate, no estés decaído y triste. Es un amor que literalmente es de amor, de cariño, de amistad, es una palabra de bondad. Y esto es lo que hace el Señor cuando Él nos perdona, porque Él se deleita en quitarnos el dolor, la tristeza del alma cuando nos perdona. Y así como este hombre paralítico, si usted nunca ha experimentado el perdón, usted lo puede experimentar hoy cuando usted recibe el perdón de Jesús, cuando usted ve y quita ese peso de usted, cuando usted confía en su salvación en Él, tal como lo hizo este hombre. Y este hombre y sus amigos debieron haber estado absolutamente emocionados, extasiados al escuchar que Cristo le concedió el perdón. Sin embargo, no todos en la casa que estaban ahí emocionados, porque a medida que Lucas continúa contando esa historia, ellos piensan que sus palabras de Jesús al perdonar los pecados son blasfemia. Y fue lo que entonces nosotros vamos al siguiente argumento que demuestra que Cristo tiene la autoridad para perdonar el pecado. El primero es de que Él pronuncia el perdón al paralítico, y ahora vemos el segundo argumento clave que muestra que Cristo tiene la autoridad para perdonar a ellos, y diciendo, los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y ahora una vez más que Jesús declaró
perdonar a este hombre. Lucas nos dice que los líderes religiosos judíos comenzaron a razonar, es decir, comenzaron a debatir, comenzaron a dialogar. Sin embargo, Marcos nos dice que razonaban en sus corazones con estos pensamientos malos. Pero como Jesús sabía de lo que ellos estaban pensando y cuáles eran esos pensamientos, de qué hablaban ellos, era algo así como: porque este hombre habla de esta manera. ¿Quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es decir, lo que estaban pensando que acabamos de escuchar es que este hombre está diciendo: escuché exactamente. Este hombre, ¿quién se cree que es él que está perdonando a un hombre por su pecado? Ellos tienen que... ¿Quién se cree que son que pueden perdonar a otro hombre? Así que su teología estaba correcta. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero ahora es cuando su pensamiento toma un giro equivocado, porque en lugar de estar abiertos a la posibilidad de que Jesús es realmente Dios, especialmente a la luz de todos los maravillosos milagros, estos hombres cometen el trágico error de acusarlo de ser blasfemo, porque reclamaba el derecho de ser perdonado, reclamaba el derecho de perdonar los pecados, y ese derecho le pertenecía solamente a Dios. Es decir, él sabiendo de lo que están pensando, que lo están acusando porque Jesús es Dios, él sabe exactamente que estaban negando. Él sabía lo que estaban diciendo. Y él les dijo a ellos, como lo dijo Mateo, y les dice: ¿por qué piensas esas cosas malvadas en tu corazón? Es cosas malvadas en tu corazón, porque lo estaban acusando de ser blasfemio. Escuchen. Lo que estamos leyendo aquí es la primera posición inicial que han venido en forma de etiquetarlo como blasfemo. Esto significa que se va a intensificar, que lo va a llevar al final a la cruz. Pero en este punto, esta posición primera es de que él ha venido en forma para etiquetarlo, porque él está insultando al mismo Dios, es blasfemo, porque está tomando derechos que solamente le pertenecen a Dios. Ahora, antes de que veamos la respuesta de Cristo a esta acusación de blasfemia, es importante darnos cuenta de que Jesús es Dios, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que Jesús es Dios. Ellos están diciendo: ¿quién se cree que Él es? ¿Él es Dios o es un hombre que blasfema? ¿Por qué no puede ser ambos? Él no puede ser un hombre que blasfema, entonces no puede ser un buen hombre como él dice que es. Si es un profeta, como dirían los musulmanes, o un rabino, como dirían los judíos, eso sería imposible. Hace muchos años C.S. Lewis se expresó de esta manera y él dijo: ahora, a menos de quien habla sea Dios, es realmente tan absurdo como para ser cómico. Todos podemos entender cómo un hombre perdona las ofensas contra sí mismo. Me pisas el dedo del pie, te perdono; me robas el dinero, te perdono. Pero, ¿qué debemos hacer de un hombre, él mismo sin haber sido robado ni pisoteado, que anunció que te perdonó sin pisotear los dedos de los pies de este hombre y robar el dinero de otros hombres? Esta es la descripción más amable que debemos de dar de su conducta. Sin embargo, esto es lo que hizo Jesús. Le dijo a la gente que sus pecados estaban perdonados y nunca esperó a consultar todas las demás personas a quienes sus pecados sin duda alguna habían dañado. Sin vacilar, se comportó como si fuera la parte principal involucrada, la persona principalmente ofendida en todas las ofensas. Y esto tiene sentido solo si Él fuera Dios, cuyas leyes se quebrantan y cuyo amor se hiere en cada pecado. En la boca de cualquier orador que no sea Dios, estas palabras implicarían lo que solo puedo considerar como una tontería, un engreimiento sin igual en ningún otro personaje de la historia. ¡Qué gran deducción! ¿Es solamente que Jesús es Dios y que Él puede perdonar el pecado? ¿O es un hombre que está blasfemando? Porque Él no podría hacer eso. Así que cuando Él perdona esto, Él está declarándole a ellos que Él es Dios. Y ellos entienden exactamente lo que está haciendo. Entonces ellos empiezan a acusarlo con la más alta blasfemia, actuando como si Él fuera Dios.
Y entonces Jesús le responde a este cargo haciéndoles una pregunta brillante. En Lucas 5:23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te han sido perdonados, o decir, levántate y anda? Ahora, esto es realmente una pregunta muy simple y fácil de responder. Y Jesús les está preguntando, ¿es más fácil decirle a un paralítico que sus pecados le son perdonados, o decirle que se levante y camine? Y la respuesta es obvia. Por supuesto que es más fácil decirle a alguien, tus pecados son perdonados, porque no hay forma de confirmar si el perdón ha tenido lugar, o nadie puede saber si el perdón ha ocurrido, porque el perdón divino no se puede ver ni demostrar visiblemente. Usted no puede probar o desaprobar el perdón divino. En realidad es mucho más difícil decirle a un hombre paralítico, levántate y camina, porque la curación puede confirmarse y verificarse por la capacidad de un hombre de caminar. Así que escuche, cualquiera que puede afirmar que tiene la autoridad de perdonar pecados. Ha habido muchas personas y grupos religiosos a lo largo de los siglos que han hecho esta afirmación, pero no tienen forma de probar de que pueden absolver a cualquiera de ellos de su pecado. Sin embargo, Jesús pudo proporcionar esta prueba cuando él tenía la autoridad de perdonar el pecado. Note lo que el Señor continúa diciendo en los versículos 24 y 25. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida se levantó delante de ellos, recogió su cama y se fue a casa glorificando a Dios. Ahora, lo que Jesús está haciendo al decir estas palabras es ofrecerles una prueba de que Él tiene la autoridad para conceder el perdón al hacer algo que ellos podían ver y verificar tangiblemente. Él sanó a este hombre de su parálisis para probar que Él tenía el poder de perdonar a este hombre. Jesús le dijo a él, como vemos, levántate, toma tu cama y ve a casa. Eso es exactamente lo que el hombre hizo. Se levantó, recogió el colchón y se fue a casa alabando a Dios. Y lo hace no solamente porque Él lo ha perdonado de sus pecados, sino porque por lo que Jesús hizo esto es para probar por la evidencia de que Él tenía, por la clara evidencia de que Él tenía la habilidad de perdonar el pecado. Escuche, Jesús probó que Él era Dios y que no Él es un blasfemo, y que su declaración del perdón sobre este hombre era real y válida, porque Él tenía el poder para sanarlo. Su punto es de que Él tenía el poder omnipotente para sanar a este hombre. Ciertamente, Él tenía el poder omnipotente para perdonarlo de sus pecados, aun cuando los otros no lo podían ver. Y de todas las personas que observaron este milagro, entendieron que Jesús había hecho, porque lo vemos en el versículo 26, todos se quedaron atónitos y comenzaron a glorificar a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Cuando la gente vio a este hombre previamente paralítico saliendo por la puerta de la casa, se asombraron y glorificaron a Dios, se llenaron de temor, lo que en este contexto significa una gran reverencia a Dios. Pero curiosamente Mateo agrega una nota que Lucas no incluye. Mateo afirma lo siguiente, pero cuando las multitudes vieron esto, se asombraron, glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Ahora, fíjese bien por qué alabaron a Dios, porque interpretaron todo esto como que Dios había dado la autoridad para perdonar pecados a los hombres. Es decir, pensaron que Jesús era solo otro hombre, quizás un hombre muy especial, ciertamente un hombre muy piadoso, pero solo un hombre. Y alabaron a Dios por haberle dado a uno de los suyos, un miembro de la raza humana, el poder y la autoridad para perdonar el pecado. Verá, a este punto las personas todavía no entendían que Jesús no era solo otro hombre, que Él era y es Dios. Y es por eso que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y Él y solo Él tiene la autoridad para perdonar tu pecado. Si usted nunca ha tenido la experiencia increíble, no como que el sentimiento, pero usted nunca ha experimentado que Dios es verdadero, que Dios es
y que sus pecados han sido perdonados por el Señor, usted puede, este puede ser su día antes de que el sol se asiente. Usted puede pedir perdón a sus pecados, poner su fe en Jesucristo y cuando Él dice, tus pecados han sido perdonados, no hay condenación. Yo le digo a usted, llame a su nombre, llame por su piedad, deje su pecado atrás, ponga su fe en Él para salvación, dejando todo Él en la cruz y se llevó también a sus pecados. Y si usted es un creyente y usted ha sido perdonado por todos sus pecados y usted tiene problemas, usted se siente culpable, empiece a agradecer a Jesús porque que Él lo ha perdonado y que Él lo ha guiado. Oremos juntos. Padre, oramos y te agradecemos porque todas tus palabras son bastante claras, porque tienen una profunda verdad. Y te agradecemos, Señor, de que mucha gente ha venido a conocerte, de que han sido perdonados. Y Señor, por toda la gente que te conoce, pero que necesita ser motivada, necesita el aliento y necesita saber y recordarse que no hay condenación. Y que nosotros nos puedes llevar estas grandes verdades a nuestro corazón. Y cualquier persona que está aquí y que y que no te conoce, que tú los atraigas a ti, que ellos pongan su fe en ti, de que puedan poner su esperanza por salvación en ti. Todo esto lo oramos en nombre de Cristo.